Bienvenidos, queridos amigos y familia de su canal Pablo Fermonti. Estoy muy contento porque hoy tengo un invitado muy especial para mí, mi amigo Juan Miguel, que me está visitando del canal El Reino en Parábolas. ¿Cómo está, Juan Miguel? Tanto tiempo que no hablamos, así juntos en una charla. La verdad es que ya deseaba estar por acá nuevamente, estar compartiendo contigo, ¿verdad? Porque no solamente sos mi hermano, sino que también mi amigo. Y Claro. pues realmente hay conversaciones que tienen que ser necesarias para que la demás gente pues se haga preguntas y también en la mayoría de lo posible pues que esas dudas se disipen de parte del Eterno, ¿verdad? No de parte nuestra. Así que ya esperaba todo esto ya, hermano. Gracias por tu amistad y por también los conocimientos que te da el Señor cada día, ¿no? Y Juan Miguel, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a conversar sobre qué. Pues vamos a conversar de un versículo que incluso se cuelga en las paredes de las casas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese versículo siempre lo he visto incluso hasta en automóviles, incluso en el transporte público he visto que muchos ponen ese versículo. Y realmente la pregunta que debemos de hacernos es esta. Y con esto iniciamos lo que es el conversatorio. ¿Debemos temer al Padre nuestro? ¿Debemos temer? Porque según ese texto, a nosotros nos da a entender de que debemos de temer para poder obtener o para llegar al principio de la sabiduría. Y de eso es que vamos a hablar en estos momentos. Yo pienso que el temor debe ser evaluada la palabra temor, porque quizás cuando se desconoce o desconocemos el significado de lo que era temor para el contexto hebreo de que fue escrito la Biblia, más allá del el tema del original, porque ya estamos al tanto que no tenemos originales ni tanto de hebreo ni griego, son copias de copias. Sin embargo, de alguna manera lo que se rescató nos dice de que podemos confiar y a la vez dudar también. Pero con respecto al temor, a mí la palabra temor me trae como espanto o miedo, o cuando ves una película de terror lo que te produce esa sensación horrible, pero así a lo que nosotros llamamos Dios, o tradicionalmente se llama Dios, yo no pienso de que sería una buena opción temerle. Incluso la misma Biblia te dice que no debemos temerle a Dios. Porque primera de Juan 4:8 dice que Él es amor. Y el 18 dice, y el perfecto amor expulsa fuera el temor. Entonces, ahora, si se trata de temor, depende también la concepción que tengamos sobre Dios o cómo nosotros percibimos a Dios. No sé cómo lo podrías ver tú eso del temor. ¿Qué te causa ese versículo a vos, Juan Miguel? Y es que en realidad la palabra temor, algunos eh, la traducen como respeto o como reverencia. Pero tenemos un problema con esta palabra porque realmente en el contexto en donde se muestra a veces esta palabra, y por cierto, esta palabra temor aparece 210 veces en lo que es en toda la escritura. O sea, en nuestras versiones en español, ¿verdad? Claro. Y es bien extraño de que en la mayoría de casos solamente se ocupa en contexto de terror o en contexto de enseñar que hay que temer prácticamente en la mayoría de los casos a él directamente. O sea, no se muestra ningún tipo de respeto o reverencia, porque la palabra reverencia en el idioma hebreo o griego no es la misma que la palabra para, para terror o temor. En este caso, por ejemplo, en el Strong 3374, en el hebreo significa espantoso, significa temor y temer. Y es raro porque en el griego viene a ser lo mismo, porque en el griego tradicional significa huida, significa temor, terror y miedo. O sea, la pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros de que significa respeto o reverencia a él?
Porque hay contextos en donde se da un evento, por ejemplo, eh, en donde se dan los mandamientos, allí se ve que toda la gente tiene un gran temor, pero tiene un gran temor por todo lo que está viendo, por todo lo que está sintiendo al momento de dar esos mandamientos en ese monte Sinaí. La pregunta es, ¿deberíamos de temer otra vez? O sea, ¿deberíamos de temer o deberíamos de amar? Porque el primer mandamiento, o sea, el primer gran mandamiento que da el Mesías es, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Ahí no dice, temerás a Dios. O sea, Jesús nos enseña que en vez de temer, debemos de amar al Padre. Con respecto a eso, yo lo veo que en realidad en el Antiguo Testamento no hay solamente una deidad, sino hay varias. De hecho, el que se asocia como el Jehová tiene más las características de lo que se llama el Hasatán o Satanás. A ver, si en Juan y Jesús nos enseñan acerca del amor, que el Padre es amor, que Dios es amor, que el Creador es amor, y no debemos temerle, que si no temerle a Dios es que no somos perfeccionados en su amor y tenemos miedo al castigo, es porque se ha doctrinado o se ha enseñado con respecto a un Dios que castiga, un Dios que mata, que manda a matar, y un Dios que hay que tenerle miedo para que Él se sienta satisfecho y no derrame su ardiente ira sobre nosotros. Eso es un concepto pagano. Eso es un dios pagano, es un Zeus, un Ares, un Moloch o Molech, son dioses terroríficos hechos a imagen y semejanza humana, dioses antropomorfos, dioses con apariencia humana. De hecho, cuando se habla de Jehová, se habla de que él pide en un momento de que el pueblo de Israel había hecho una conquista y habían llevado cautivas a niñas vírgenes y Jehová pide que se la queden ellos. En algunos contextos dice que las violen y que se las queden los del pueblo, pero otros dicen que quiero esas para mí, como dando a entender de que tiene deseo sexual o quiere estar con ella. O sea, se le pone características de hombre, se le pone características de humano. Entonces, yo creo que esto viene más allá del contexto y trasfondo histórico y cultural de la época, de lo que quiere decir el temor para ellos. Y seguramente le tenían miedo, seguramente a un Dios así le tenemos miedo, ¿no? Pero también hay algo interesante con la sabiduría. ¿Sabías que Proverbios 8 tradicionalmente se lo asocia como si fuera a Jesús? ¿No es cierto? Sin embargo, cuando nosotros analizamos el contexto histórico y cultural de dónde fue incluido esta palabra, se trató de sacar de la ecuación o de la historia a una diosa, que aparentemente era la consorte de Yahvé o la esposa de Dios. Y voy a decir Dios, entre comillas, porque no sabemos si Dios es un hombre o mujer, no lo sabemos. Esto no está en discusión ahora ni tampoco en esta conversación, sino que esta diosa Asherah o Acera también se sale en algunos versículos de la Biblia. Incluso la historia hebrea nos habla de que ellos adoraban a Yahvé y a Asherah en lo que es el politeísmo hebreo. Pero avanzando con la historia, lo que es el monoteísmo, avanzando hacia el monoteísmo, esto fue cambiando, fue variando y fue introduciéndose lo que se llama lo misógino, que no se le podía dar esa autoridad divina o esa autoridad a la mujer porque no estaba bien visto para esa cultura patriarcal de la época. Porque Proverbios, primero principal, en realidad, según lo que he leído y he visto y he investigado un poco, no fue totalmente escrito por Salomón, sino que tiene varios escritores. Y esto es una bomba para los que nos están escuchando, pero los invito a que lo puedan investigar. Ahora, volviendo al Padre, volviendo a Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi miedo a Dios sea la base de la sabiduría? ¿Cómo puede ser que el miedo sea la base de la sabiduría? Y depende de qué sabiduría. ¿Cómo lo podemos meter a Dios ahí en eso, Juan Miguel?
Y yo creo que el concepto de temor o terror que se manifiesta en lo que es la enseñanza de la mayoría de congregaciones, porque realmente eso no es evangelio de amor ni evangelio eh, que lleva paz a las personas, porque si nosotros nos ponemos a pensar por un momento y decimos, bueno, este me está ofreciendo un castigo eterno si yo no acepto a Jesús. Bueno, entonces lo voy a aceptar porque yo no quiero nada de eso y ha de ser terrible ese lugar. Entonces, yo creo que el concepto que se maneja tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, porque hay partes en donde hay personas que sienten hasta terror de las cosas que están viendo o de las consecuencias que están generando algunos actos. Y se ve que las personas que manejan el concepto, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se ve que quieren transmitir realmente ese miedo a las personas para que por este miedo se alleguen a lo que es el Padre. Pero hay un problema con esto porque si es por miedo y no por amor, entonces quiere decir que el Evangelio nunca fueron buenas noticias, sino que malas noticias. Porque imagínense, voy a citar solamente un texto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Samuel 12:17, dice allí, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, dice, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis cuán grande es la maldad que habéis cometido ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. O sea, aquí se ve claramente que el escritor está mostrando lo celoso que es el padre para con sus hijos, porque sus hijos ya habían pedido un rey y luego dice que él clamó, o sea, Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo sintió un gran temor de Jehová y de Samuel, dice aquí. Bueno, aquí se ve claramente de que el miedo generado en las personas genera un cierto como no acercamiento al Padre o a Jehová el que está adorando Samuel, sino que se ve un alejamiento, porque en toda la historia de Israel, si ustedes ven, la mayoría del pueblo de Israel se aleja y se descarría en todo momento. Pero ¿por qué pasa esto? Por el Dios que están adorando. Ellos temen a ese Dios. Temen que les castigue. Temen que los lacere, que los destruya. A eso están temiendo. Y un Dios así no puede adorársele. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que yo cometa un error, pero chiquitín, así como el que cometió ¿cómo se llama este hombre que trató de agarrar el arca? Ahí va a estar Dios para matarme. Usa. Cabal, usa. Ahí va a estar Dios para matarme. Entonces, ¿cómo no voy a temer yo viendo tales atrocidades? Es bien complicado esto y es una pregunta que todos deberíamos de hacernos porque realmente, ¿qué evangelio estamos llevando nosotros a las personas? ¿Estamos llevando el evangelio que Cristo enseñó o estamos llevando el evangelio que agrada al enemigo? Creo que estamos llevando un evangelio de condenación. O sea, creo que ni siquiera se puede llamar evangelio, porque la palabra evangelio en griego es evangelion y es buen anuncio, buena noticia, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, yo creo que lo que estamos llevando o están llevando muchos hermanos, predicadores y pastores, es un condena evangelio, una metamorfosis entre la condenación y el evangelio, o un Una mezcla. adoctrinamiento eclesiástico, que más que nada eso. No sé cómo lo ves en ese sentido. Y es que yo creo que eso, a pesar de que no les funciona, porque realmente a veces la gente llega así por temor y al tiempo se van porque ya están hartos de escuchar tanta cosa, tanta barbaridad. Por ejemplo, hay un hermano que por ahí me dijo, ¿yo para qué voy a estar asistiendo a una iglesia que a cada momento me dice de que me van a tirar al infierno si dejo de venir aquí? ¿Para qué? ¿Yo para qué voy a estar ahí?
Bueno, si Dios quiere quemarme, que me queme, me dijo, pero yo no voy a estar aguantando esas grandes advertencias allí, me dice, y que para mí eso es como que me estén deseando la muerte, me dijo él. Y yo le dije, bueno, le dije yo, aunque algunas personas no lo hacen con ese objetivo, sino que lo hacen con el objetivo de que no tema al infierno, de que tema a quien creó el infierno. O sea que Es más como, tenemos que tenerle miedo más a Dios que a Satanás. Tenemos que tenerle miedo exacto. más al diablo que al creador. O sea, y tenemos que Sí. tenerle miedo, voy a decir algo que va a ser una bomba, tenemos que tenerle miedo más a Jesús, que es el Salvador del mundo, que al Ujú. destructor, que es Abadón. O sea, no cuadra. Y otra cosa más, y eso me pasó y me ha pasado, y a veces yo me digo que me da risa y no lo hago para burlarme de la persona, ¿no? Yo también estaba de ese lado de la grieta en un tiempo atrás, ¿no? Pero esas personas que tú usan el escrito está para denunciar y condenar a los homosexuales. Porque el escrito está, dice esto, y no entrarán, y no entrarán. ¿Y tú no vas a entrar? Yo le pregunto. Y tú también vas a entrar, porque ahí dice que los que ningunean no van a entrar. Entonces, los primeritos que no van a entrar son los que están desacreditando a ese tipo de personas, por decir en ese sentido. Y tienen un Dios homofóbico, un Dios que no se parece nada a Jesús. Y algunos piensan, y algo que me sorprendió la otra vez, que no estoy de acuerdo, aunque estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo el profesor Piñero, de que Jesús era homofóbico, pero no cuadra un Jesús así, porque incluso los evangelios, lo que relata de él, no parecía que fuera alguien exclusivista. Él era un judío diferente, no era como igual que Pablo, ¿no? Pero volviendo al caso, no sé por qué qué quieren ganar o qué queremos ganar diciéndole a la gente de que los que son homosexuales no están con Dios, o los que no guardan el sábado están sin Dios y solamente viven vacíos y ya estamos en la presencia de Dios para que nos venga a quemar. Hace poquito me dijeron eso porque no estoy de acuerdo con la interpretación que hace una denominación del sábado. Yo soy ateo, yo no creo en Dios y Dios me va a quemar. No sé si te ha pasado, Pues, seguramente sí. sí, es que esa actitud es prácticamente la actitud que tiene ese hijo mayor, porque el hijo mayor está consciente de que él siempre ha estado en la casa y tiene que ver con obras esto que voy a decir. Eh, el hijo mayor en esa parábola, él ve al otro que acaba de llegar, o más bien que no ha llegado, para él no ha llegado, porque no ha cumplido con ciertos requisitos que tiene que cumplir. Uno de ellos es que él no está limpio para poder estar allí dentro de la casa del Padre. Pero hay un problema. El Padre lo acepta así como es, tal como viene. Lo viste sin tan siquiera lavarle. Él le declara sano y limpio. Y con eso basta. Eso es bien interesante en esa parábola. Y si nosotros estamos tomando la actitud del hijo mayor para decir, bueno, este no entra, este borracho no entra, esta prostituta no entra, porque está en problemas, está en pecado. Pero hay una pregunta que surge por esta misma situación. ¿Y tú no estás en pecado? Porque con el simple hecho de decir que entra, lo que está pasando ahí es que tú te estás declarando justo, pero porque tú crees que sos justo, no porque Él te declara justo. Porque una cosa, hay una diferencia entre declararse justo, o sea, uno mismo, y la diferencia entre que el Padre le declare justo a uno. Eso es muy diferente. Porque si es así como lo estoy diciendo, entonces quiere decir que aquella persona que está criticando a la otra por las cosas que hace y por eso está diciendo que no va a entrar, entonces quiere decir que se está autodescalificando y él tampoco quiere entrar, así como el hijo mayor no quiere entrar a celebrar la fiesta con ese hijo menor. Incluso ni lo llama hermano. Y Jesús nos enseñó a nosotros de que incluso aquel enemigo que está allá y que te está odiando,
debes de orar por él porque él también es tu hermano. Claro, o sea, el mayor problema del hijo mayor es que no entendió el carácter del padre y no ama a su hermano. O sea, a eso se refiere Juan cuando dice que el que odia a su hermano ya pecó. El no amar es odiar. Y acá van a decir, pueden decir algunos, no, pero tú a veces te enojas, vos a veces te enojas y se te sale la cadena, ¿vos amás? Y no, a veces me pasa que yo tampoco amo, soy humano, o sea, el amor viene de Dios, no viene de mí. El amor viene de Él, la fuente de amor Ujú. es Él, no soy yo. Cuando yo te voy a hablar, te voy a dar una palabra de consuelo, o te voy a decir algo bueno que viene de parte de Dios, no es de parte de Pablo. Cuando Juan Miguel te va a dar una reflexión o te va a dar te va a compartir un sermón, un tema, es lo que viene de parte de Dios, no de parte de Juan Miguel. Ahora podemos decirlo, hace poquito, hoy, esta mañana, puntualmente vi un video sobre Dante Gebel que decía de que Dios se disfraza, y muchas veces Dios quizás se disfrazó de mí, o se disfrazó de otro, para poder llevarte una palabra de ánimo y decirte que nunca te dejó de amar. Porque Dios nunca te dejó de amar, por más que odies al homosexual, por más que mandes al infierno a medio mundo, por más que te enojes y utilices tus dedos como si fueran espadas para traspasar al otro, Dios te sigue amando. Yo me puedo enojar con vos, yo me puedo enojar con alguien, pero Dios no se enoja. El hecho de que Él no se aire, no tenga ira, como dicen, no, es la ira de Dios, pero eso es un concepto que hay que interpretarlo bien. Entonces, el mayor problema del religioso dogmático, o sea, la persona que digamos que sería como un bibliólatra, yo he sido bibliólatra y fanático, es que se cerró su cajita, no entra más nada, no se puede abrir. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia, porque Pablo dice que ese velo o esa cajita que no se abre, solamente se abre a través de Cristo. Solamente el Señor puede abrirte la mente. Abrirte la mente, abrirte la razón y poder ver a tu hermano como el que fue tu enemigo. Y con respecto a lo que está pasando hoy a mí me da mucha pena lo que está pasando hoy en Israel, en Palestina, con esos dos grupos de personas que están haciendo guerra por un pedazo de tierra, se están peleando por un pedazo de terreno, cuando realmente ellos, si podemos a investigar un poco para atrás, son primos, son hermanos, son parientes, pero nos han metido un chip de que son diferentes, entonces mi hermano no es mi hermano, son mis enemigos. Y mi prójimo es el que cree como yo. Ese es mi prójimo. Y es algo que lo voy a repetir, y lo he dicho otra vez, la religión para mí es lo que ha creado más barreras entre nosotros como seres humanos y nos está separando cada vez más. Y lo digo como alguien ex religioso que he sido, que una vez me puse a pelear con un pastor por un día. O sea, él me estaba invitando a su iglesia para compartir algo y eso, y yo me puse a pelear por un día. Porque él tenía un día incorrecto y yo tenía el día correcto. Entonces, porque yo no soy ningún santo, yo también he cometido errores, Juan Miguel también. No nos ponemos como ejemplos, pero sí compartimos de nuestra experiencia lo que sabemos, lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo. Porque no me la tengo todas las respuestas. Pero el mayor problema es el no amar. El no amar sería el pecado. No sé, estoy considerando eso. Sí, y hay otro texto que a mí me llamó la atención con respecto al temor y quise ponerlo porque como estaba diciendo al principio, se le da un significado de respeto o reverencia a esa palabra en algunas ocasiones. Pero fíjense que aquí se mezclan dos palabras en este texto y es Isaías 8:13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificado, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, dice. Yo quisiera preguntar, o sea, a la audiencia, al que haya de ver este video, ¿qué diferencia hay entre una persona que teme y una persona que tiene miedo? Porque aquí se mezclan dos conceptos. Y si la palabra temor significa reverenciar, y la palabra miedo, ¿qué significa entonces? Es bien complicado esto y es bien duro saber de que
las cosas que nos han enseñado a nosotros no tienen nada que ver con lo que Jesús enseñó. Porque incluso Jesús, cuando una persona siente temor de algo, lo que dice es, no temas. Eso da paz a la persona. Y siempre dice estas palabras, no temas. Si vos ves una película de Jesús y lo ves en inglés, te dice no fear, que significa no miedo. O sea, no puede ser de que el principio o la base de la verdadera sabiduría sea el miedo a Jehová o el miedo a Yahvé o el miedo a Dios. No, no cuadra la sabiduría en eso. Entonces la sabiduría me produce ansiedad, me produce pánico, si eso es la sabiduría. O sea, estamos leyendo la Biblia mal. Estamos entendiendo la Biblia sin su contexto cultural, su contexto histórico y analizando las palabras. E incluso aunque la palabra diga eso, si no filtramos la Biblia por Jesús y no filtramos a Jesús con Jesús, porque algunas palabras de Jesús que han dicho, que son mal traducidas, no concuerdan con un amor incondicional. Entonces, vamos a interpretar cualquier cosa y decir cualquier cosa. Y vamos a adorar más al libro, vamos a adorar más al libro, este tamaño bolsillo, de que al que apunta a ese libro o del que habla ese libro. Porque nosotros muchas veces queremos agarrar este libro y no vamos a negarlo, y seguramente algún hermano que me vea de alguna denominación puede negarlo, pero yo lo digo porque no lo niego que lo he hecho, y agarrar este libro para hacerle al que no piensa como yo, ¡pah! ¡Pah! Como si fuera mi arma, como si fuera mi metralladora, dando solamente bibliazos, dando texto prueba, texto prueba, texto prueba, texto prueba, y no queriendo escuchar. Lamentablemente, o se usa de esa manera como una ametralladora, o como un martillo, o no sé, un cuchillo, no sé, como un arma. Algunos se van a decir, ¡ay, me está agarrando la Biblia! Es un libro, hermano, es un libro. Dios no me va a mandar un rayo, Dios no es Zeus para mandarme un rayo porque le estoy agarrando la Biblia de esta manera. Es un libro que tiene bastante de inspiración, pero que también tiene interpretaciones humanas, interpretaciones de humanos políticos y de conveniencia, pero que también podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar sabiduría que no es miedo y podemos encontrar a Dios. Y no solamente en este libro puedes encontrar a Dios, en muchos otros lugares puedes encontrar a Dios. De hecho, Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ustedes. O sea, esto es algo que le vuela la cabeza a muchas personas. Y van a decir, ay, no, la nueva era, New Age, nueva era, New Age. ¿Y no te pusiste a considerar, hermano, que no te estoy hablando ahora de Juan Miguel, sino un hermano que me puede estar escuchando, o también si que lo piensas, de que el nuevo Age debe tener algo de Dios? De los que son místicos o los que son sanadores, ¿deben tener algo de Dios? ¿O el homosexual debe tener algo de Dios? ¿Por qué estás buscando enemigos donde no hay? ¿Por qué yo estoy buscando enemigos donde no hay? Porque también podemos llegar al extremo de decir, no, yo tengo la verdad absoluta del amor de Dios y los religiosos van a ir todos a quemar. No, cuidadito, porque ahí estás demostrando otra cosa. Y si lo haces, el Padre no se enoja. Y el Padre no se enoja tampoco con el que me tira bibliazos. El Padre tiene amor por todos sus hijos, aunque los hermanos se peleen como perro y gato. Entonces, la sabiduría, desde mi perspectiva, pienso que sería el amor, no el miedo. Si no, Juan, no, el apóstol Juan o el que haya escrito el Evangelio, el Evangelio Juan o la carta de Juan, yo considero que fue Juan el apóstol, no se va a ponerse a explicar varias veces de qué es lo que tiene que ver el amor y qué tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Entonces, viendo eso, el mayor problema de que nos separa como seres humanos es la libertad de expresión, o sea, cuando no te dejan pensar por ti mismo, y el dogma.
hacer dogma, las reglas. Las reglas, las leyes, las normas producen rebeldía, no producen obediencia. Producen obediencia por miedo un momento, pero después hay rebeldía. ¿Cómo fue tu experiencia por intentar guardar la ley, Juan Miguel? ¿Qué te producía la ley? Los mandamientos, podríamos decir. A mí la verdad es que me generaban un poco de zozobra, Ok. porque eh, me sentía como angustiado sabiendo de que todo eso tenía que cumplirlo, sin más. O sea, no tenía que tener un simple margen de error, porque incluso tenía en mente lo que decía Santiago, de que si yo quebrantaba un solo mandamiento de esos, yo los quebrantaba todos. Entonces, era una cuestión prácticamente de vida o muerte para mí, el guardar principalmente lo que es el séptimo día o el Shabbat. Era algo angustioso, porque incluso a veces, y ya lo he dicho en otras ocasiones, incluso en una entrevista, yo aguantaba hambre por no comprar, por no querer comprar. Y yo padezco de enfermedad gastrointestinal, entonces eso me afectaba bastante a mí en ese aspecto, porque llevaba a la rigidez ese mandamiento. O sea, era tan duro de que así como yo lo quería guardar, así transmitía a las personas ese mismo estado o consecuencia en mí. O sea, incluso una vez, solo imagínense, una vez me agarró por la mañana, un día sábado, el dolor inmenso, ese fuego que se siente horrible, esa quemazón en la boca del estómago, Acidez. y ajá, esa acidez, y me fui así para la iglesia. O sea, era una rigidez rotunda. Y así fui a dar lo que es la escuela sabática. Y yo hasta por dentro, yo retorciéndome del dolor, era horrible. Pero le voy a contar algo interesante. Cuando yo estaba en el púlpito predicando la escuela sabática, fíjense que extrañamente yo no sentía dolor, extrañamente. No sentía ese ardor. Pero cuando yo bajé de ese púlpito, me empezó de nuevo el dolor. Y yo no soportaba, o sea, ya al momento de volver a subir, ya me había agarrado de nuevo el dolor. Y aún así, entre lágrimas, tuve que terminar lo que es la escuela sabática. O sea, esto lo estoy contando por experiencia, no creo que algún otro hermano lo haga. Y si lo hace, está cometiendo un gravísimo error, y ese gravísimo error se llama fanatismo religioso, porque nosotros queremos llevar a ciertas circunstancias algo y no sabemos qué tan mal nos está yendo. Y realmente pues a veces eso no beneficia en nada, porque digo yo, si me beneficiara en algo, no estaría sufriendo en estas condiciones. Y no solo a mí, porque si me vieron personas así, o sea, obviamente las personas emulan o quieren tratar de igualarse a uno y quieren hacer lo mismo. Y es bien complicado porque genera consecuencias en otras personas este tipo de actos. Es bien horrible esto.